necesario que pasemos, Dios, por un periodo corto de tiempo por la prueba, Señor. Pero tú estarás con nosotros, Señor, sustentándonos, fortaleciéndonos en todo momento. Y por eso es que estamos gozosos y estamos contentos. Queremos glorificar tu nombre, Dios. Recibe nuestro canto, recibe nuestra alabanza, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, Dios, y amén. ¿Cantamos? Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, más que victorioso, maravilloso es Él. Una vez más, un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, más que victorioso, maravilloso es Él. Nunca, nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá, porque tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Vamos. Siempre amoroso, más que victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá, porque tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, más que victorioso, maravilloso es. Amén. Él nunca, nunca nos deja. Él lo ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Una vez más, digamos, como el siervo. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Díselo a Él: solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú, Señor, solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Una vez más vamos a cantar como el siervo. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Y solo tú, Señor, solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón.
deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Y quiero adorarte, Dios. Y quiero adorarte, Dios. Recibe nuestro canto, Señor, de lo profundo de nuestros corazones, Dios. Sabemos que tú tienes control de todo, Dios. ¿Qué Dios como tú, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Sí, Señor, queremos confiar en ti, Dios. ¿En qué momentos, Dios, hemos de poner a prueba nuestra fe? Sino en estos momentos difíciles, Dios, en estos momentos de prueba, Dios. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre
tiene el control. Tú estás al control de todo, Señor, absolutamente de todo, Dios. Gracias porque tú lo has dicho, nunca nos vas a dejar y no nos vas a desamparar, Señor. Oh Dios, si tú cuidas de las aves, ¿cuánto más no vas a cuidar de nosotros? Que somos hechura tuya, Señor, que somos hijos tuyos, Dios. Gracias, Señor, por tus misericordias. Que sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Amamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. No hay nada que nos atemorice, Señor. Tú brillas, Dios, en nuestras vidas. Brillas en la oscuridad. Amamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Tú sanas, Dios, tú salvas, Dios, tú traes salvación a las vidas perdidas, Señor. Lo hiciste con nosotros, Dios, nos rescataste de donde estábamos. Nos trajiste, Dios, de las tinieblas a tu luz admirable. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Una última vez, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios
Tú traes salvación, Señor. Dale fe y esperanza a mis hermanos en sus casas, Señor. Incrementa nuestra fe, Señor. Queremos seguir confiando en ti, Dios. Y pase lo que pase, estamos en tus manos. ¿En qué mejores manos podríamos estar que en las tuyas, Dios? Te bendecimos, te alabamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios es bueno, hermanos, muy, muy bueno. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo estudio, la primera epístola del apóstol Pedro. Y es una preciosa epístola, muy práctica. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta tarde. Les invitamos a tomar sus lugares allá en casa también para que puedan aprovechar lo mejor que se pueda el estudio. Si tienen algunas preguntas, pues pueden mandárnoslas y trataremos de contestarlas. Mándenlas como siempre a larga distancia y estaremos respondiendo a ellas. Me dejaron tiempo. Normalmente comenzamos 7:30 el estudio, así que voy a cantar 7:30, ¿no? Tenemos 7:20. Ah, bueno, entonces nada más una. No, normalmente 7:30 me das allá. Ah, ok. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él es amor amado. Amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Ya se me hace muy largo el tiempo como para poder estar otra vez, como siempre, juntitos, alabando todos al Señor. Aguantemos, no nos queda otra, aunque sí nos queda otra, pero no queremos tener problemas. Muy bien, hermanos amados, abran sus Biblias en la primera carta. ¿Me haces favor de traerme mi Biblia? Está ¿ya sabes dónde? Gracias, hija. Primera epístola del apóstol Pedro. Un apóstol especial. Parece que de alguna manera el Señor, al comisionar a los 12, lo puso a la cabeza. Si bien no como la Iglesia Católica lo presenta, sin embargo Pedro sí tenía una posición de privilegio, podríamos decir, más que de privilegio, de responsabilidad. El Señor trató con el apóstol Pedro de una manera diferente, un poco distinta, como lo hiciera con los demás, e incluso lo distinguió de una manera especial. Gracias, mi amor. Sin embargo, el apóstol Pedro de ninguna manera adoptó una posición personalmente alta o superior a los demás, al contrario. Él con toda humildad se colocó
a sí mismo en un rango, en un nivel igual que el de los demás apóstoles. Vamos al capítulo 5, al versículo 1 de ahí de la primera epístola, donde el apóstol Pedro habla de sí, de una manera humilde. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿No vemos entonces en estas palabras del apóstol el que él mismo pudiera o deseara tener una posición de privilegio por encima de los demás? La epístola nos habla, en primer lugar, de 3 objetivos que vamos a estar considerando a lo largo del estudio. En primer lugar, va el apóstol a explicarnos en detalle algunas de las enseñanzas del cristianismo en términos generales. En segundo lugar, el apóstol nos va a persuadir para vivir una vida de santidad. Y en tercer lugar, como vamos a ver, también va a hablar de la importancia de estar preparados para el sufrimiento, hermanos. Existen cuando menos 7 aspectos en los que podemos dividir esta primera epístola, en donde la gracia del Señor se manifiesta de una forma muy particular, mostrándonos su gracia a través de la seguridad principalmente. Leamos, por favor, a partir del versículo 3 al versículo 12. Bueno, vamos a iniciarla desde la salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a analizar cada uno de estos versículos, pero antes quisiera yo mencionarles, como primera división, esta parte del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Vamos a leerlo. Vean cómo la palabra seguridad que Dios nos da, podemos mirarla en esta primera porción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros o para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a ustedes, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan asomar la cabeza para ver los ángeles. Esta primera parte, pues, podemos llamarle
su gracia mostrando una seguridad absoluta. Voy a mencionar las otras 6 divisiones sin leer, pero sí dando la división de las mismas. En segundo lugar, tenemos también la gracia mostrada en una sobriedad. Entre los versículos, el capítulo 1, versículo 13, al capítulo 2, versículo 10. La gracia del Señor en relación a la sumisión. Capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 12. La gracia mostrándonos el sufrimiento. Capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 19. La gracia a lo largo de la epístola mostrada a través del servicio. Capítulo 5, versículo 1 al 11 y finalmente observaciones finales que se encuentran en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Sobriedad, santidad, amor de hermanos. Sobriedad, santidad, amor de hermanos. Esto es lo que la epístola nos va a estar enfatizando a lo largo de los 5 capítulos. ¿Qué quiere decir Pedro? Bueno, es un vocablo griego que quiere decir piedra. El mismo nombre, pero en arameo es Cefas. Cefas en arameo, Pedro o piedra en griego. El apóstol Pablo, Simón quiere decir caña mecida por el viento. El apóstol Pedro se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y quiere decir 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, como sabemos, la palabra implica o indica enviado. Apóstol quiere decir enviado. Pero él dice, soy apóstol de Jesucristo, por y para anunciar a Jesucristo. Enviado de Jesucristo y para hablar de Jesucristo, o por Jesucristo, o a favor de Jesucristo. ¿De acuerdo? Cuando el apóstol comienza su epístola, y ahora sí vamos a los primeros versículos, dice a los que viven como extranjeros. ¿A qué se refería con extranjeros? Bueno, el lugar a donde el apóstol predicó o dirigió su carta estaba lleno por personas de diferentes lugares, pero además se refería a una ciudad diferente a la que ellos pertenecían. Estaba refiriéndose también a su condición de ser parte de un pueblo que Dios estaba formando para una ciudad a futuro. A los que viven como extranjeros. Desde luego que al mencionar aquí las diferentes lugares o provincias, mejor dicho, que eran 6, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y faltaría ahí Cilicia. Estas son 5 de las 6 provincias que Pablo presenta aquí a todos los que pertenecían o formaban parte de estas 5 provincias de las 6 que eran. Y después el apóstol Pedro comienza con un saludo trinitario para aquellos que niegan la Trinidad y que dicen que la Biblia no habla de Trinidad. Desde luego que sí habla en más de una ocasión y aquí este es un ejemplo claro. Obviamente la palabra como tal no existe, pero existe la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, vean el saludo trinitario, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz
os sean multiplicadas. ¿Ven ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Nuevamente lo repito, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos entonces aquí que el apóstol está deseando que ellos puedan abundar en gracia y en paz. Pero nos habla de la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es un conocimiento anticipado del futuro, ya como presente en su o de su eternidad. Dios tenía un conocimiento previo de todo lo que íbamos nosotros a experimentar. No en vano el Todopoderoso tiene el control, como ya cantamos, de todas las cosas, y Él tenía un conocimiento anticipado de todas las situaciones. Esto tiene que ver con su presciencia, elegido según la presciencia de Dios. Algunos más piensan que esta presciencia tiene que ver también con la elección. Bueno, a diferencia de los que creen en la predestinación, nosotros pensamos que si bien Dios conocía quiénes íbamos a creer, sin embargo eso no implica que Él decidiera quién tenía que creer. Esta presciencia pues se refiere más al conocimiento anticipado del Todopoderoso, de quiénes y de las cosas que vendrían a futuro. Adelante dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La santificación del Espíritu Santo tiene que ver el Espíritu como el agente o el vehículo o el medio a través del cual el Señor trae esa santificación a nuestras vidas. Y la purificación y rociamiento, entre comillas pongo yo, de su sangre, tiene que ver con el tipo y sombra de los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento y que habían sido ordenados por Dios en función de una redención o remisión de los pecados. Acompáñenme por favor a Éxodo 24, 1 al 8. Éxodo 24, 1 al 8. Vamos a verlo referente a la sangre rociada. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se van a inclinar desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Vamos hasta el versículo 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, y según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo? Roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Volvamos con el versículo 2. Dice: para obedecer y ¿qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Acaso la sangre de Cristo, si bien creemos que hay un símil con la sangre de los corderos para remisión, como ya dije anteriormente, pero acaso la sangre de Cristo ha de ser usada de la misma manera en este tiempo?
Y hago la pregunta porque pareciera que algunos la quieren utilizar de esa manera. La sangre de Cristo, si bien habla aquí el apóstol, dice ser rociados con la sangre de Cristo, de ninguna manera la está pretendiendo usar literalmente. En el Antiguo Testamento, como pudimos leer, está literalizada la función de rociar la sangre sobre el altar, sobre el pueblo, de tomar una parte y ponerla en tazones. La sangre era un elemento que se usaba para ungir, más que ungir, para manchar, para rociar, para poner encima de las cosas y purificar las mismas cosas. Pero cuando Pedro está hablando aquí de ser rociados con la sangre de Jesucristo, como también el autor de Hebreos lo dice, vamos al capítulo 10, versículo 22, por favor. Cuando hacen mención de la sangre de esta manera, de ninguna forma está pretendiendo utilizarla como en el Antiguo Testamento. Dice aquí en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. ¿A qué se refiere tanto Hebreos como Pedro aquí? Hebreos habla de agua, pero Pedro habla de sangre. ¿Acaso nosotros vamos a utilizar la sangre de Cristo como Moisés lo hacía, repito y pregunto, en el Antiguo Testamento? De ninguna manera, porque la sangre del Antiguo Testamento era un tipo y sombra del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué me detengo y enfatizo en esto ahora? Bueno, yo mismo lo llegué a hacer cuando recién me convertí. Recuerdo que había una usanza, había una costumbre de orar, por ejemplo, diciendo, me cubro con la sangre de Cristo. En algunos lugares todavía se estila hablar de esto. La sangre de Cristo cubre este lugar. Y la sangre de Cristo nos proteja. Y la sangre de Cristo, hermanos, esto no es correcto. Nosotros no podemos utilizar la sangre de Cristo ni siquiera como un mantra o como un fetiche o como una fórmula, mucho menos como un rezo. La sangre de Cristo, a pesar de que aquí el apóstol Pedro está hablando de ser rociados con ella, se está refiriendo a lo que tipifica, a lo que simboliza la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, en primer lugar, no la tenemos físicamente ya, como la tenía Moisés en el Antiguo Testamento, y era la sangre de los corderos y de los bueyes. Por eso es que la sangre de Cristo ni siquiera se puede utilizar con expresiones como las que mencioné hace un momento. Es verdad que hemos sido rociados con la sangre de Cristo en el sentido espiritual, en lo que tipifica el Antiguo Testamento para el Cordero de Dios, que es Jesucristo, pero no como un elemento que pudiéramos nosotros usar ni siquiera mencionándolo en una oración. Esto es importante que nos quede claro, hermanos. Allí mismo el apóstol está deseando, repito, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Este era de alguna manera, hermanos, un deseo también en otros escritores, como lo fue en el apóstol Pablo. Vamos a verlo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Me refiero nuevamente a la expresión que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Efesios 1:3 dice: bendigo o bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Es 2 Corintios 1:3 lo que vimos anteriormente? No. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ya lo leímos, ¿verdad?
Ok. A partir del versículo 3 y al versículo 5, nuevamente encontramos, como lo refiriera yo en un estudio anterior, me parece que fue hace 8 días, cuando concluíamos el estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y yo decía que la epístola terminaba con ¿qué? ¿Quién lo recuerda? Era una oración que tiene un nombre especial. ¿Mande? Es una doxología. Es una doxología o una oración o una bendición a Dios. Y el apóstol Pedro comienza con una doxología en estos versículos 3, 4 y 5. Vamos a ver. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Estos 3 versículos, pues, son una oración de bendición con la que comienza el apóstol Pedro su epístola. Por su gran misericordia, dice aquí, solo por el Espíritu, sin el mérito del ser humano, hemos sido rescatados, hemos sido bendecidos únicamente por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Ningún mérito tenemos nosotros. Él, dice, nos reengendró. No solamente nos dio vida, sino nos dio vida eterna. Y esta expresión, hermanos, de reengendrarnos o de darnos vida nuevamente, además de la vida física, es una expresión que en el griego se conoce como aoristo. Quiere decir que no tiene que ver con un tiempo específico en el pasado, en el presente o en el futuro exclusivamente, sino el aoristo es un nos engendró, nos engendra ahora, nos engendrará después, porque este verbo nos denota una acción continua de parte de Dios para todo aquel que cree. Esto es muy importante, como lo presenta el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas tentaciones. ¿Qué les llevaría a los apóstoles de entonces a tener todos un concepto tan claro en cuanto a la necesidad del padecimiento en función de la santidad y en relación al objetivo y al propósito de Dios para nuestra madurez? Nuevamente vemos aquí pues al apóstol Pedro, igual que al apóstol Santiago, igual que al apóstol Pablo, hablando de la necesidad de un sufrimiento, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Vamos a Santiago 1:2, por favor. Santiago está exactamente un libro antes de este que estamos viendo. ¿Qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Te estás gozando a pesar de que no estamos aquí todos juntos? ¿Te estás gozando a pesar de tener que obedecer ciertas cosas un tanto absurdas? Sí, lo tengo que decir. ¿Te estás gozando o estás sufriendo? Pánico, temores, angustias, preocupaciones. Platicando con los pastores el día de ayer, volvíamos a enfatizar a algunos pastores en lo triste que es que dentro del pueblo de Dios, en términos generales, la mayoría no está hablando de fe, no está hablando de confianza, no está hablando de las promesas de Dios, no está hablando de paz, está hablando de temor, está hablando de lo que quieren que hablemos, está hablando
muchos creyentes de la angustia que les ocasiona todos estos momentos. Hay una guerra entre los mismos creyentes, de los que pensamos que esto no es tan grave, contra los que dicen qué inconsciente eres. Hay tanto material para Satanás y parece que a veces está logrando llevarnos a estas diferencias tan marcadas. Pero realmente la palabra del Señor nos advierte y nos ha advertido desde hace mucho tiempo ya que cosas peores van a venir, hermanos. Y la pregunta que yo siempre he mantenido desde el principio de todo este caos es, para todos los que están con mucho temor, cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, o cuando vengan situaciones más graves, ¿les alcanzará la fe que tienen para mantenerse firmes? ¿Les alcanzará esta fe? Yo les ruego a Dios que sí. Pero desde ahora podemos ir viendo quién es quién en un sentido. No, hermanos, no estoy peleando, no estoy queriendo ser parte del... Pero es necesario que nosotros reflexionemos, sobre todo porque estamos leyendo aquí el exhorto que el apóstol Pedro nos hace, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas o tentaciones. Si es necesario, ustedes sean afligidos por un poco de tiempo. También en el capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pedro lo vuelve a repetir. ¿Qué dice allí? Dice así: mas el Dios de toda gracia, aquí está otra doxología final, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. ¿Saben? Parte de mis oraciones diarias al Señor, yo le digo a Él: Señor, concédeme decirte cuanto antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, yo le pido a Dios todos los días: Señor, déjame verte, quita el velo de mis ojos. Concédeme, Padre, a la manera de Job, poder entender muy bien tu propósito en mi vida, porque finalmente quiero escuchar lo que repito continuamente: de oídas te había oído, sí, pero también poder oír a Dios decirme: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero yo necesito, como Job, decirle al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando yo termino de decirle esto a Dios, siempre, y creo que es por su espíritu, el Señor me advierte y me dice: ¿sabes lo que me estás pidiendo? ¿Sabes lo que implica que tú me digas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Sabes quién dijo eso y cuándo lo dijo? Y yo medito y le digo: sí, Señor, sé quién lo dijo y cuándo lo dijo, y después de qué lo dijo. Y entonces termino esa parte de mi oración diciéndole: pero yo también soy hijo tuyo como Job. Yo también, Señor, confío que si a Job lo levantaste y lo sostuviste y lo sacaste hasta el final para poder decir esto, también yo pueda decirlo, porque tú no me vas a tratar con menos amor y con menos misericordia que a Job. Además, tu palabra dice que no nos probarás más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos vas a dar la salida para soportar en el día malo. De tal manera, hermanos, que no tengo miedo en decirle: Señor, de oídas te había oído, es lo que quiero decirte, a pesar de saber que eso viene después de una gran prueba, de un gran quebranto. Pero miren, nuevamente la palabra nos anima a estar confiados, a saber que el Señor verdaderamente va a utilizar la prueba, la aflicción, el quebranto, por un poco de tiempo, como dice aquí, pero con un propósito y para nuestro beneficio, para nuestro bien, hermanos. Dice la palabra del Señor, dice la Escritura, en lo cual ustedes se alegran ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, padezcan, sean afligidos en diversas pruebas o tentaciones. ¿Con qué propósito? El apóstol Santiago dice: pero sea la prueba completada, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. El apóstol Pedro
muy parecido, dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra cuando Cristo regrese. Vemos entonces que no hay inutilidad cuando el Señor nos permite pasar por momentos de adversidad y de prueba, sino que es con un objetivo, como el oro cuando es metido al horno y es purificado. Y tengo entendido que en la medida en que pasa más tiempo en la purificación o en los procesos distintos, es que sale de 10, de 12, de 24 quilates. Obviamente, quisiéramos ser de lo más puro posible, pero si nos diéramos cuenta que eso conlleva paralelamente una prueba más fuerte. Sin embargo, cuando Cristo sea revelado, seremos bien recibidos por el Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegrarás con gozo inefable y glorioso. ¿Y cómo vamos a alegrarnos si no hemos disfrutado y hemos experimentado el salir de la prueba, el haber visto su rostro sonriéndonos cuando hayamos salido de la aflicción? Por eso es que la epístola tiene por objetivo, como lo decía yo al principio, la perseverancia, el conocimiento, la gracia, la paz. Pero todas estas riquezas de su herencia a favor de nosotros. El apóstol Pedro está animándonos, hermanos, para el momento en que tengamos necesidad de recordar esas promesas preciosas cuando más las requiramos, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se halle que resulte en alabanza, gloria y honra. ¿Quién va a dar gloria, alabanza y honra en función de las pruebas y del fuego? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, cuando, repito, nos diga: buen siervo y fiel, terminaste, lograste llegar, te sostuviste, permaneciste. A mí me gustaría que el Señor me lo diga con todo gozo inefable, disfrutando de esta bendición de nuestro Dios. Así pasamos, hermanos, a los versículos 9 en adelante. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? ¿Me pueden ustedes decir? ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? Fundamentalmente. Hermanos, díganlo por favor. ¿Por qué creíste o para qué crees? Pues para ser salvos, por favor. Si no, vamos a ir a los primeros rudimentos. El objetivo de nuestra fe, véanlo en el versículo 9, es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Y acerca de esta salvación, investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia que era destinada a nosotros, hermanos. Vamos a Romanos 1:2. ¿Qué dice Romanos 1:2, por favor? Lo busco acá y hasta ahí. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
el 1, por favor. Llamado a ser apóstol, apartado para las buenas noticias de Dios. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Ellos, como vemos aquí, investigaron, como el mismo apóstol Lucas, el apóstol, seguidor, discípulo Lucas, cuando escribió a Teófilo en el libro de los Hechos. Me ha parecido también a mí investigar profundamente y ponerte en claro las cosas que necesitas saber, oh excelentísimo Teófilo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que ellos también, algunos hombres, investigaron y averiguaron diligentemente, profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a ustedes. Ellos estuvieron escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo esto, definitivamente le está ayudando a los que están recibiendo esta epístola a tener certeza de quién es Jesucristo, a tener seguridad de que Jesús era el indicado, era el escogido, era aquel que todo mundo estaba esperando entonces. ¿Era Jesús o no el que tenían que esperar, como Juan Bautista le mandó preguntar a su primo? Pero Pedro está diciendo, fue investigado, fue diligentemente averiguado los tiempos y fueron dirigidos por el Espíritu Santo para tener claridad. ¿A quién se refería? ¿Quién iba a ser de antemano aquel que sufriera? ¿Quién iba a ser el Cristo? ¿Cuáles iban a ser las glorias que íbamos a experimentar después de esto? A ellos, dice Pedro, les fue revelado que no estaban administrando para sí mismos, sino que lo que ellos hicieron tenía una repercusión a favor de todos los que creíamos en Jesucristo. Era para nosotros. Esas cosas que les fueron anunciadas mediante los que han predicado las buenas noticias por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las que anhelan, dice la versión literal en el griego, anhelan asomar la cabeza para ver los ángeles. Así dice mi versión. Los ángeles. Apenas ayer comentábamos también en la reunión con los pastores la diferencia que hay entre los ángeles y los creyentes o seres humanos. ¿Saben que los ángeles desearían algunas cosas que nosotros tenemos? ¿Cómo qué? ¿Mande? Anunciar el evangelio. Les es vetado. Ellos no tienen esa posibilidad que nosotros tenemos. Alabar a Dios, decíamos ayer, bueno, la Biblia no es muy clara, La Biblia no dice que los ángeles alaban a Dios. A ver, denme versículos. Lo que pasa es que la tradición nos dice, por ejemplo, también que los ángeles tienen alas, otra cosa que la Biblia no dice, pero dice que los ángeles, estoy hablando de ángeles nada más, pero no nos enfrasquemos en esto. Lo que sí, por ejemplo, una de las cosas que no tienen los ángeles y nosotros sí, es que ellos no son hijos. Ellos no son hijos de Dios. Y claro que cuando hablamos de los ángeles pensamos en la posición ideal y mejor que tienen que nosotros, pero en un sentido sí, porque gozan de la presencia continua de Dios ahora, algo que nosotros tenemos si estamos en el Espíritu y tendremos plenamente. Pero ellos no son hijos de Dios. Además, aquí Pedro, ¿a qué se refiere cuando dice cosas que los mismos ángeles desean poder ver, asomar la cabeza para ver? Os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Sí.
Adelante, pregunta. Sí, yo lo repito. Ajá, ya te fui. Los hijos de Dios viendo las hijas de los hombres, se llegaron a ellas. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Se dan cuenta cómo mete cizaña? La verdad es que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que estamos diciendo, pero te voy a contestar para tu beneplácito, te voy a contestar perfectamente y profundamente. No se crean, hermanos. ¿Por qué no se crean? Porque es un pasaje oscuro, porque los mismos teólogos no han terminado de coincidir en una respuesta absolutamente clara. Hay simplemente elucubraciones, hay consideraciones diversas. ¿Quiénes eran estos? Bueno, algunos piensan que eran demonios, otros piensan que eran ángeles a los cuales se les permitía tener trato o relación con las mujeres humanas. Eso es lo que se ha dicho, pero no hay ninguna, y no existe además, porque ya lo hemos investigado, una claridad en cuanto a este pasaje. Por eso pienso que es algo oscuro. Pero volvamos a lo que estamos considerando. La pregunta es que ¿a qué se refiere Génesis 6, cuando dice que las hijas de los hombres se relacionaron con los hijos de Dios? ¿Quiénes son esos hijos de Dios y cuál fue el tipo de relación? Hermanos, pues a ustedes que preguntan, les quiero decir nuevamente que no es el tema y que además no hay una respuesta teológica categórica. En efecto, la Biblia tiene algunas cosas que no nos toca todavía conocer, pero esto sí nos toca conocer. Y lo más importante, dice la prédica del Evangelio. ¿Cuál es la prédica del Evangelio? Cristo murió por nosotros. Esto es a lo que los ángeles del cielo anhelan mirar, anhelan tener el privilegio de poder compartir. Así pasamos a una segunda parte de segunda parte de del primer capítulo de la epístola del apóstol Pedro. En esta segunda parte, el apóstol también está yendo, como lo mencionaba yo al principio, en las divisiones que tiene la epístola, a enfatizar sobre la santidad, sobre la importancia de caminar una vida de santidad. El apóstol Pedro dice: amárrense bien su cintura. La cintura de su entendimiento era una expresión: alístense, prepárense, estén listos para la acción. Sean sobrios, lo contrario a ebrios, o sea, bien despiertos. Y esperen por completo, ¿en qué? En la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifiesto. Así que aquí el apóstol, a los que estamos caminando en Cristo Jesús, nos advierte, nos exhorta a estar preparados, listos, apercibidos, como lo hiciera también el apóstol Juan escribiendo su primera epístola en el capítulo 2, versículo 28, que ya hemos comentado y estudiado al respecto. Y ahora, hijitos, ¿quién lo recuerda? Permanezcan en Él, para que cuando Cristo venga, no huyan de Él avergonzados. Algo similar aquí el apóstol Pedro nos está advirtiendo. Este llamamiento a una vida santa comienza con esta exhortación: prepárense para la acción, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo venga. Prepárense, estén listos. ¿Saben que esta exhortación es continua a todos los que hemos creído en Jesucristo? ¿Cómo vamos a prepararnos? Aquí el apóstol Pedro no deja duda. Miren cómo lo dice.
para esa vida de santidad. Como hijos obedientes, comienza con una palabra difícil para todos los seres humanos. Y más en función de nuestra condición de hijos. ¿Qué les parece a ustedes como papás hablar de los hijos obedientes? ¿No es una de las mejores cosas que a un papá o una mamá le podría pasar en la vida? ¿Qué es lo más triste que un padre puede tener, sino lo contrario? Hijos necios, hijos desobedientes. Pero aquí el apóstol Pedro está llamándonos a caminar en una santidad como a hijos obedientes, no amoldándonos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Cuáles eran estos deseos que antes teníamos? ¿Cuáles eran estos deseos? Antes se refiere obviamente a haber nacido de nuevo. ¿Qué deseos? Todas las cosas del mundo, todo lo carnal, todo lo placentero, todo lo sensual, todo lo egoísta, todo lo que puede traer o podía traer una satisfacción al costo que sea y por sobre lo que sea. A todo eso el apóstol Pedro está diciendo, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. ¿Por qué habla de ignorancia? ¿A qué ignorancia se refiere? ¿A ignorar qué? A ignorar las noticias buenas, a ignorar que hay un camino diferente, que es el camino de la salvación, el camino de la santidad. ¿Recuerdas algún pasaje muy igual o muy parecido a este pasaje? ¿Cuál podría ser? ¿Quién lo expresó casi con las mismas palabras? Perfecto, Pablo en el capítulo 12 a los Romanos. ¿Cómo comienza ese capítulo 12 para todos los que ya se saben la Biblia de memoria? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, vean el versículo 1 ahí, que presenten sus cuerpos contrario a este amoldamiento, que los presenten en un sacrificio santo, vivo, que agrade a Dios. Esta es la forma de presentar ofrenda a Dios, presentar un culto a Dios. Así lo decía Pablo, Pedro lo está diciendo con otras palabras. Como hijos obedientes, no se amolden, no tomen la forma de. ¿Cuál otro? 2. Vamos al 2. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino, en lugar de tomar la forma del mundo, transfórmense. La responsabilidad de los creyentes es transformarnos, no renovarnos, porque eso es parte de lo que Dios hace. Nosotros tenemos que transformarnos. Con la renovación que ya Él hizo, de nuestro entendimiento, somos responsables de transformarnos. Para que podamos comprobar, decía el apóstol Pablo, la buena voluntad de Dios, la agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos insta, el apóstol Pedro nos exhorta a que como hijos obedientes, de la misma manera que Pablo nos dice, no se amolden. La misma palabra, no se conformen o no tomen la forma de. En relación a los deseos que ustedes tenían antes, estando en su ignorancia, ¿podríamos decir nosotros que como hijos de Dios ya no estamos en ignorancia? Claro que sí. ¿Por qué ya no estamos en ignorancia? ¿Qué es lo que ahora conocemos? Porque ahora tenemos vida nueva. Porque ahora el Señor nos ha dado de su Espíritu y nos cela para que nuestras vidas caminen conforme a su voluntad, a su palabra. Entonces la exhortación, igual que Pablo, es para que nosotros no tomemos la forma del mundo. Pero díganme una cosa, ¿no es eso con lo que batallamos continuamente? A pesar de que ya no vivimos en ignorancia. ¿No es eso lo que el diablo continuamente trata de presentarnos para que nosotros volvamos otra vez
a caminar como si fuéramos impíos, como si no tuviésemos este nuevo conocimiento, como si nosotros no hubiésemos tenido una revelación del Evangelio. ¿No es esto lo que nosotros continuamente estamos enfrentando y batallando? Por eso la exhortación del apóstol Pedro en su epístola es, al igual que Pablo, repito, no tomen la forma del mundo. Tú y yo somos responsables en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad de decidir tomar la forma del mundo o no. El día de hoy yo les invitaba a muchos a no olvidar que era día de ayuno. Algunos, y me parece que hasta me lo escribieron con beneplácito, demasiado tarde me lo recordaste. Me da pena cuando está en el calendario desde el año pasado, cuando debemos estar pendientes, no debemos, pero sería bueno que pudiéramos nosotros anhelar estar en ayuno como correspondía al día de hoy. Pero ¿por qué muchos no lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué estamos adoptando las formas que teníamos antes de darnos gusto al cuerpo? No al sacrificio, no a la negación, no a la humillación, mejor a lo que nos es grato, a lo que nosotros queremos, a lo que estamos acostumbrados a hacer, a no vivir esta vida de santidad. El apóstol Pedro está diciendo, estén preparados, como hijos obedientes, sin amoldarnos a los deseos que antes teníamos, cuando no había conocimiento de las buenas noticias a las cuales los ángeles se asoman para verlas. Sino que así como aquel que los llamó es santo, ¿a quién se refiere? Cristo Jesús, el que no estuvo dispuesto a pelear por sus propios derechos, sino que por amor a nosotros se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí, como un hijo obediente del Padre, estuvo dispuesto a negarse hasta la misma muerte. Ahora Él nos dice lo mismo a través del apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no se amolden a este siglo, a este mundo, sino adopten la actitud de aquellos que ya no viven en ignorancia, por cuanto tienen la revelación que quieren ver los ángeles, la revelación de las buenas noticias de salvación. Qué preciosa epístola, hermanos. Así como aquel que os llamó es santo, ustedes también deben ser santos en toda su manera de vivir, en toda la manera de vivir. Y ser santo en este sentido implica hacer lo que a Dios le agrada, negarnos, no darle paso a lo que a nuestra carne le satisface meramente. Porque está escrito, díganlo todos conmigo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Tiene derecho a exigirnos ser santos porque Él es santo? Desde el momento en que nos compró con su sangre preciosa, le pertenecemos. Él tiene todo el derecho de decir, si yo soy santo, espero que ustedes también lo sean, no solamente de palabra, sino en toda vuestra forma de vida. Porque si ustedes invocan, esto es, llaman a Dios a su vida, invocan por Padre a aquel que sin acepciones de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces, si ustedes invocan a ese Padre, ustedes deben conducirse en temor durante todo el tiempo de su camino en esta tierra. En temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Somos peregrinos, estamos de paso. Eso quiere decir peregrino. Conduzcámonos, dice el apóstol, en temor, como peregrinos, como pasajeros. No estamos aquí para echar cimientos. Nuestra vida no está aquí. Nuestra tierra no es esta. Como Pedro comenzaba a decir, a ustedes extranjeros, porque son peregrinos, nada más están de paso. Ustedes no estén echando raíces aquí, sabiendo que fueron rescatados de la vana manera de vivir, la cual les fue transmitida por sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa
sangre de Cristo, la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí. Este es uno de mis versículos preferidos. Lo refiero continuamente. Y sin embargo siento que a pesar de que lo refiero muchas veces, la mayoría queda sin comprenderlo a fondo. Por eso, y como forma parte de esta epístola de Pedro y de esta primera reunión para estudiarla, quiero volver a hacer referencia a este versículo. ¿Qué quiere decir en esencia? Lo voy a volver a leer. Dice: condúzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. La exhortación primera es que nosotros podemos caminar en temor haciendo la voluntad de Dios. Fíjense de dónde parto para poder comprender bien el versículo. Debemos caminar en temor, conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta vida, porque tenemos un fundamento, tenemos una victoria ya cumplida, tenemos una base para poder cumplir con este requerimiento de caminar en temor como Dios nos está exigiendo. ¿Cuál es esa base? ¿Saben? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo todo está consumado, dejó abierto el libro de la vida para empezar a anotar en él los nombres de todos los que íbamos a creer. A ese respecto, como lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pedro pudo cumplir con la promesa que Dios le dio como promesa de Jesucristo de que le daría las llaves de los cielos. Las llaves sirven para abrir o para cerrar, en este caso para abrir. Y Pedro tuvo el privilegio en el día de Pentecostés de usar una llave para todos los gentiles. Abrió por primera vez el cielo para esos 3,000 y tantos que se convirtieron el día de Pentecostés. Esos fueron anotados en el libro de la vida. Posteriormente, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro tuvo el privilegio también de ir juntamente con otro apóstol hasta el lugar de los samaritanos, hasta Samaria, en donde después de haber recibido el evangelio por medio del apóstol Felipe, ellos fueron a confirmar la salvación de aquellos, imponiendo sus manos y dándoles el bautismo del Espíritu Santo del Señor a través de las manos de los apóstoles. Allí Pedro confirma el evangelio para los samaritanos y utiliza la segunda llave, por decirlo de alguna manera. Más adelante, allí fueron para los samaritanos que creían, eran mitad judíos y mitad gentiles. Pero en la tercera llave la utilizó en la casa de Cornelio. Y allí había solamente gentiles. De manera que podemos decirlo de alguna forma, Pedro tuvo el privilegio de usar las 3 llaves para los 3 ámbitos que necesitaban tener sus nombres en el libro de la vida. Bueno, esa fue una cosa que la sangre de Cristo hizo. Pero además de eso, aquí la Biblia nos está diciendo el apóstol Pedro, también nos aclara y nos enseña claramente que el apóstol dice que también la obra y la sangre de Jesucristo nos da la bendición de poder ser santos. No solamente somos salvos, pero también nos da el privilegio de poder ser santos, esto es de caminar como Dios quiere. ¿Qué nos impediría poder caminar de acuerdo a la santidad que Dios exige? El pecado que heredamos de nuestros padres, pecado que nos estorba para poder cumplir con los requerimientos de Dios. Lo primero que nos estorba es lo que nosotros recibimos cuando nacemos. Desde que nacemos, por causa de nuestros padres, nosotros estamos manchados y estamos con la tendencia a poder pecar. Así que son nuestros padres los que nos traen esa herencia. Estamos condenados a muerte. Nacemos condenados para nunca poder estar en el cielo. Pero como refiero nuevamente, al creer en Cristo, el Señor nos pasa de muerte a vida.
tenemos la salvación. Pero, ¿y qué con toda la forma que hemos heredado de papá y mamá? ¿De quién es de quien aprendemos las cosas malas? ¿De quién es de quien recibimos la tendencia primeramente a pecar? Pues aunque quieras mucho a papá y a mamá, aunque los honres mucho, papá y mamá son los primeros que nos maleducaron, aun que no quisieran ellos, simplemente porque ellos mismos nacieron de otros padres pecadores. A eso se refiere Pedro cuando dice que en el momento en que creemos no solo tenemos nuestros nombres en el libro de la vida y somos salvos para heredar la vida eterna, sino que además para la vida de santidad a la que el apóstol Pedro se está refiriendo, la obra de Jesucristo, la sangre de su Hijo, nos libra de la vana manera de vivir. Yo no soy quien lo dice. Cuando hablo de lo malo que recibimos de papá y mamá, yo no lo afirmo, solamente repito lo que la misma Biblia nos dice. Papá y mamá nos heredaron una vana manera de vivir. Ellos fueron los primeros. Luego entonces podríamos decir, pues es que así me educaron. ¿Han oído algunos decir eso? Es que, pues yo así nací, así me educaron, así me enseñaron mis papás. Pues no hay pretexto. No podemos nosotros repetirlo como hijos de Dios, porque la Biblia dice que de eso el Señor ya nos libró. Pero ¿cómo es que nos libra? ¿Cómo es que eso se puede hacer realidad? ¿Solamente son palabras? ¿O se puede traer a una realidad práctica, a una realidad diaria? Vamos a verlo. Miren, dice, sabiendo. Y esta palabra es muy importante, hermano, porque algunos no lo saben. Para algunos les es velado, pero doy gracias a Dios que para otros el Señor nos ha permitido saberlo. En otras palabras, entender que por la obra de Jesucristo, con la sangre de Jesús, nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Una de las cosas más difíciles de lograr en una persona, en un animal, es reorientar la educación que se recibió malsana en un principio. Se han encontrado algunos pequeños casos, no muchos, de personas, he podido leer y ver algunos casos, de personas que, por ejemplo, fueron criados. Les va a parecer sorprendente, pero supe de un caso que una persona fue criada en un gallinero. Otra persona fue criada a la manera de Tarzán entre los changos. Sí, en serio. Son casos muy, muy particularmente especiales. Pero lo que me sorprendió, que no debería sorprenderme, es que esas personas adoptaron las particularidades de conducta de los propios animales. La persona que fue un hombre que fue educado en un gallinero, no tuvo contacto con seres humanos, imagínense, le aventaban la comida, pero todo lo que veía era cómo actuaban las gallinas y se comportaba como tal. Pasaron muchos años después de que fue rescatado de eso y todavía le costaba trabajo poder comportarse como un ser humano. Denotaba ciertas actitudes de gallina. Cloqueaba. No podía hablar, desde luego, porque no había sido enseñado a hablar. Es algo que puede parecer, aunque usted no lo crea, pero lo pude leer y pude profundizar en esta historia. Bueno, imagínense qué tendría que hacerse y qué se trató de hacer con personas como esas. Es muy difícil poderles quitar las manías que adquieren. ¿Cuántos de nosotros adquirimos manías desde que nacemos? Todos. Buenas y malas. Pero hay muchas manías malas. ¿Sí o no? De hecho,
¿Cuántas personas pueden ver a una persona hablar y dicen cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su mamá? Habla igualito que su papá. ¿No es cierto? ¿De dónde adquiere uno eso? Algunos dicen por los genes. ¿Será por los genes nada más? Saben que los genes tienen algo que ver, pero sobre todo una persona va a imitar a otra por la fuerza de estar escuchándole continuamente, de estar recibiendo continuamente flashazos, enseñanzas, tonos, palabras. Que un hijo se parezca a su padre en la forma de hablar es algo muy, muy natural. Bueno, pues en lo malo también nosotros hemos recibido de papá y de mamá las cosas que nos estorban para poder caminar en la vida de santidad que el Señor nos exige. Vamos a iniciar con este mismo versículo, si Dios nos permite, dentro de 8 días, porque es muy profunda su explicación. Solamente quiero cerrar diciendo que por la obra de Jesucristo, y específicamente el versículo 19 dice que por su preciosa sangre nosotros hemos sido librados de la necesidad, fíjense cómo lo voy a decir, hemos sido librados de la obligatoriedad de tener que repetir las mismas cosas que nuestros padres nos dejaron. Tu papá te enseñó o tu mamá te enseñó tal o cual cosa negativa. No por eso tú tienes la obligación de repetirlo, sino que por la sangre de Jesucristo tú puedes actuar de una manera diferente. Vamos a aclararlo más a detalle, si Dios nos concede vida, dentro de 8 días. Me gozo con todos ustedes, hermanos allá a la distancia. Conéctese el domingo desde las 10:30, 10:45, en que estaremos nuevamente juntos. Que Dios me los guarde. Dios les guarde.